comenzar y vamos a leer en Éxodo 16 del 29 al 30. Éxodo 16 del 29 al 30. Y dice, ¿están ahí, hermanos? Bueno, ¿alguien quiere leerlo para hacerlo participativo? Éxodo 16 del 29 al 30. Amén. ¿Quién dice amén? Dice, amén, yo no. Alto, por favor. Sí. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Muy bien, gracias te amo, Señor, en esta mañana te pedimos que tú bendigas esta clase y que tú nos ayudes a lidiar con estos temas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias te amo, Señor. Bien, hermanos, hoy voy a traerles un estudio. Charlie está tratando de sacarlo ahí en el proyector, pero un estudio que es un tema olvidado en las iglesias. De hecho, estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca ha escuchado sobre esto, y de hecho estoy convencido de que tienen una idea equivocada al respecto. ¿Ok? ¿Lo ven todos ahí? No estoy delante de la pantalla, muchachos, ¿verdad que no? ¿La ven bien? Bien, perfecto. Ahora, lo que les decía, les traje un estudio sobre el día de reposo. Y vamos a estar hablando si tenemos que guardar o no el día de reposo. Si yo pudiera preguntarles ahora a ustedes, ¿cuántos creen que nosotros tenemos que guardar el día de reposo? Y pedirles que levanten la mano, pero eso va a ser un poco embarazoso para ustedes. Así que no los voy a avergonzar. Tenga la respuesta en su mente y después se va a dar cuenta si fue bueno que viniera a esta clase en el día de hoy, ¿verdad? Ahora, el día de reposo es un tema olvidado, y es el tema o es el pecado que más cometen los creyentes. Algunos los cometen por omisión, otros los cometen por ignorancia, y otros como yo, que a veces lo violo a conciencia, sabiendo de que no puedo hacerlo, lo violo, es peor todavía y más vergonzoso todavía. Pero somos demasiado ligeros con la observancia del día de reposo. Y hoy voy a barrer toda la Biblia para que usted aprenda, por fin, si nosotros los creyentes tenemos que guardar el día de reposo o no. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la etimología de la palabra reposo, ¿verdad? Porque saben por ahí que hay algunas denominaciones, algunos falsos creyentes que dicen que hay que reposar en el día sábado. Y cuando usted ve las Biblias, abajo dice, aquí equivale a sábado, aquí equivale a sábado, ¿verdad? Y hay una discusión respecto a si tenemos que descansar el sábado o si puede ser el domingo. Y hay una serie de gente por ahí que anda diciendo que si no guardamos el sábado, ciertamente nos perdemos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la etimología, lo necesito para poder asentarme. Si usted vaya por favor a Génesis 2, del 2 al 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, en la palabra aquí reposó no está hablando de el nombre del día de reposo, porque en la Biblia todos los días de la semana se nombran con su número. El día primero de la semana, el día séptimo, el día sexto, no se les pone nombre. En la Biblia no hay nombre para los días de la semana. Y cuando transcurre la palabra aquí, Sabbat, que es lo que posiblemente, y digo posiblemente porque esta parte no la estudié a conciencia, pero es muy posible que nuestro día sábado, o sea, el nombre sábado, venga en español, porque en inglés es Saturno, no tiene que ver nada con lo que estamos hablando hoy. Pero es probable que Sabbat le dé nombre a nuestro sábado, al sábado en español, al día séptimo, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, porque no me interesa en lo que significa culturalmente, sino en la Biblia, Sabbat lo que significa es reposo. Eso es lo que significa. Si usted va al diccionario Strong,
el H7673, lo tiene ahí en la pizarra, dice que es una raíz primaria y significa reposar. Es decir, significa desistir del ejercicio, acabar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar. Dice día de reposo, parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo. Eso es todo lo que significa el término cuando aparece en la Biblia el término Sabbat. Pero vuelvo y repito, no se está refiriendo al nombre del día de reposo, se está refiriendo a lo que hacemos en el día de reposo. ¿Lo ven? Y lo que hacemos en el día de reposo es cesar. Y el ejemplo que está poniendo la Biblia es que Dios en 6 días creó todo lo que existe y el séptimo día lo santificó y descansó. ¿Ya? Ahora, voy a poner un paréntesis, ¿verdad? Porque se supone que son clases de teología sistemática. Cuando digo que Dios cesó, estoy hablando de que Dios cesa de su actividad creadora. Bará es hacer algo sobre la base de la nada. O sea, Dios crea ex nihilo, crea de lo que no existe, Dios crea algo. Eso solo lo puede hacer Dios. Y eso lo estuvo haciendo Dios en 6 días, ¿verdad que sí? Pero la actividad de Dios como tal no cesa, porque inmediatamente en el día sexto, con la creación del hombre y la mujer, terminan las obras de creación, empiezan las obras de providencia, y las obras de providencia no cesan. ¿Ok? Lo que estaba haciendo Dios en el día séptimo era descansando de las obras de creación. Pero cuando usted estudie providencia conmigo, que lo vamos a estudiar si Cristo no ha venido antes, posiblemente el próximo año, providencia, usted va a aprender que la providencia es lo que mantiene el universo en funcionamiento y mantiene las cosas según el curso de los decretos que Dios ha establecido. Por tanto, providencia tiene que ocurrir. Ahora, creación cesa en el día sexto y Dios descansa de lo creado. Ahora, hay una discusión teológica al respecto si Dios en el día de hoy ya no crea ex nihilo, y hay una parte que dice que no, hay una parte que dice que sí, y hay otra parte que lo está averiguando. Eso no es tema de la clase, yo nada más se los digo ahí, por si lo leen en un libro, pero yo sigo adelante. Por el momento, Dios en el sexto día cesó de su actividad creadora. ¿Lo entendemos todo ahí? Ahora, la palabra Sabbat ocurre o aparece también en Génesis 8:22. No sé si lo tengo. Sí, en el 8:22. Y ocurre de manera negativa. Usted lo puede mirar ahí. Dice Génesis 8:22. Está en la pizarra. Dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Quiere decir, aquí la palabra cesó está apareciendo con un no delante. Eso se llama sentido negativo. Quiere decir, no va a cesar el invierno, el verano, gracias, la primavera y todo lo demás. Ahora, esto nos lleva a resumir lo que hemos estado hablando. Y las aclaraciones son las que ya dije. En la Biblia los días de la semana no tienen nombre, se enumeran del 1 al séptimo. Y el término Sabbat no nombra el día, sino que establece la actividad que se realiza. Por tanto, es inadmisible etimológicamente que alguien me diga: tienes que descansar el sábado, porque ningún nombre en la Biblia, ningún día de la semana en la Biblia tiene nombre. ¿Ok? Solo descansaban el día séptimo. Punto, se acabó. Trabajaban 6 días y descansaban el séptimo. Se acabó. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son los principios de creación. Y voy a preguntar a la clase: ¿alguien sabe lo que es un principio de creación? ¿Nadie sabe? Ok. Los principios de creación, nosotros llamamos principios de creación a las cosas que ocurrieron antes de la caída. Y las cosas que ocurrieron antes de la caída se aplican para siempre, para todos los tiempos. Quiere decir, son cosas que lo establecido allí no caduca, no se cambia, es para siempre igual. ¿Ok? Ahora, no les voy a exprimir demasiado el cerebro porque tengo menos 10 minutos por los inconvenientes del principio. Así que voy a preguntarles: ¿qué recibió el hombre o qué pasó con el hombre y la mujer antes de la caída? Ahí lo tiene en la pizarra. Dios le dio al hombre un hogar, un trabajo, un mandamiento, una mujer y un día de reposo santo. ¿Se da cuenta que no le dio una suegra?
Adán era el hombre más feliz de la tierra, ¿verdad? Y yo también, porque la suegra mía está a 3.000 kilómetros y nunca más voy a ver su cara. Ahora, lo que usted ve allí es que, y por si acaso tiene miedo, ya mi esposa cocinó el almuerzo, por lo menos el de hoy no lo va a envenenar. Lo que usted ve allí es lo que el hombre recibió antes de caer. Y eso significa que esos principios que ahí están se aplican para siempre. Les voy a poner un ejemplo que usted debería estar familiarizado. Dios le dio al hombre una mujer, ¿verdad que sí? ¿Qué significa eso? Que Dios instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, antes de la caída, ¿verdad que sí? Correcto. Y cuando se acercan a Jesús con una pregunta y le dice, Jesús, ven acá, ¿es lícito que lo que hizo Moisés, que nos permitió dar carta de divorcio? Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, el Señor le permitió a Moisés dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. ¿Lo ven? Entonces Jesús se va al principio, por eso se llama principio de creación. Y dice, el matrimonio es para un hombre y una mujer para que duren para siempre. No es una cosa que puede divorciarse el hombre. Y Jesús los regresa a los principios de creación. Note que Moisés, el mediador del antiguo pacto, le está enseñando al pueblo, o le está permitiendo al pueblo, o le estuvo permitiendo al pueblo por generaciones, dar carta de divorcio. Y si usted estudia el contexto en el que transcurren todas estas cosas, los judíos podían divorciarse de una mujer por causas, voy a estar en internet, pero ¿qué me importa a mí? Por causas estúpidas. Ahora, Jesús dice, no, eso Moisés lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así, ¿verdad? Entonces tenemos, y vuelvo a repetirlo, un hogar, un trabajo, un mandamiento, una mujer y un día de reposo santo. Por tanto, hermanos, el día de reposo fue establecido en el Edén y es un principio de creación. Por tanto, nosotros estamos obligados a guardar un día de reposo santo. Es un principio de creación. ¿Lo ven? Ahora, vamos a hablar algunas implicaciones de esto. Miren, a ver si lo tengo. Ahí están. Implicaciones. La semana es la única división del tiempo que no tiene justificación astronómica. Por ejemplo, el año es el tiempo que el Sol le da la vuelta al Sol en su órbita. Le hace así la vuelta y demora un año en dar la vuelta entera. El día es el tiempo que se toma en la Tierra rotar en sí misma y cosas así. Pero la semana no tiene justificación astronómica. Es más, en los tiempos de la Revolución Francesa, creo que fue Napoleón, pero no estoy seguro porque no lo estudié demasiado, pero estoy haciendo uso de mi memoria y ojalá que sea lo suficientemente buena para no decir tonterías. Creo que fue Napoleón el que cambió, o si no fue alguien de la Revolución Francesa que cambió los días de la semana a 10 en vez de 7. Y se dieron cuenta que incluso en las maquinarias, lo que era inanimado, se destruía más rápido si no se le daba un día de descanso de 6 contra 1. Lo que quiero demostrarles es que la semana fue establecida por Dios no astronómica, no con una base astronómica, sino con una base de que trabajáramos 6 días y descansáramos 1. No es una cosa que beneficia a Dios, es una cosa que nos beneficia a nosotros. ¿Lo ven? Ahora, la división del tiempo sería 1 sobre 7, quiere decir 7 días, es decir, de 7 días cesarás 1. El ejemplo del Sabbat es Dios mismo. Dios mismo creó en 6 y descansó 1. Adán necesitaba esta división del tiempo aún antes de caer. La cesación de las actividades seculares y la santificación del día implica fines sagrados. O sea, no es para que usted haga parrillada, no es para que usted haga fiestas y cumpleaños, es para que usted lo dedique santo al Señor. Después vamos a hablar de eso. Dice, esto propicia el descanso adecuado para la vida material y enriquece la vida espiritual. Ahora, ya vimos el día de reposo como un principio de creación y ya lo establecimos, es para siempre, no puede ser abolido de ninguna manera. Pero vamos a hablar un poquito de la ley. Perdón, dice la ley, Éxodo 20 del 10 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, creo que lo tengo aquí, ahí está. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, escucha el argumento, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dese cuenta ahí, y usted lo tiene en el estudio que yo le mandé por WhatsApp,
la cantidad de citas del Antiguo Testamento que respaldan lo que yo acabo de leer. Ahora, ¿qué estoy diciéndoles a ustedes, hermanos? El decálogo tiene 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Eso es lo que nosotros conocemos como la ¿qué? Como la ley moral. Ahora, la ley moral tiene un cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El día de reposo santo, ¿verdad? Lo establece allí. Pero además, el día de reposo santo, el cuarto mandamiento, es en el mandamiento que Dios más se extiende. Quiere decir, oye, eso me golpeó. Quiere decir, si usted cuenta las palabras en cada mandamiento, cuenta las palabras mandamiento 1, cuenta las palabras mandamiento 2 y así sucesivamente hasta el mandamiento 10, el más extenso es el mandamiento 4, que es el mandamiento del día de reposo santo. Por tanto, si Dios habló bastante en él, y por ejemplo dice, no matarás, no adulterarás, ¿verdad? Un simple no. Eso se llama una ley apodíctica. Punto y se acabó. Ahora, aquí Dios explicó. ¿Por qué razón? Porque sabía que nosotros íbamos a estar bien cortos con esto. Ahora, acuérdate, así dice la ley, acuérdate del día de reposo. Eso significa que no era una institución nueva, sino era una institución que ya estaba en operación. Porque no dijo, vamos a establecer un día de reposo. No, dice, acuérdate del día de reposo. Quiere decir que ya el día de reposo era algo que los hombres conocían y guardaban. Es el mandamiento más largo del decálogo, ya lo dije, y el incumplimiento bajo la ley, ¿qué cosa era? ¿Alguien lo sabe? Pena de muerte. Si alguien violaba el sábado o el sabbat en Israel bajo la ley, era pena de muerte. Ahora, vamos a hablar de Jesús. Jesús explicó que había venido a dar cumplimiento verdadero a la ley. Mateo 5 del 17 al 20. Brother, Yes. una pregunta. Dígame. ¿Por qué los sabatistas, ellos están en esa creencia que el sábado es el día de reposo? Eso es cosa de los sabatistas, porque el problema del sabatista es que cae en un legalismo. ¿Ok? ¿Qué significa legalismo? Que yo añada obras a la salvación. Si yo te digo a ti hoy en esta clase que si tú no guardas el sabbat, te vas a ir al infierno y no puedes salvarte, entonces yo soy un hereje, como los sabatistas. ¿Me entiendes? Ellos caen en un legalismo por demás innecesario. Ellos dicen, tenemos que guardar el sábado, y se vuelven un poco literalistas ahí. Y caen ahí y dicen, ¿eres el sábado o te vas para el infierno? Y ahí caen, ¿entiendes? En esta clase yo no te voy a decir que Dios te va a mandar al infierno. Yo siempre te voy a decir que estás pecando. Punto y se acabó. ¿Ya? Ahora, el sabatista va más allá y dice, para tú poder salvarte tienes que guardar la ley. Para tú guardar la ley, tienes que guardar el sábado. Pero nosotros sabemos que guardar la ley no nos permite salvarnos. Todo lo contrario, la ley nos lleva a Cristo porque nosotros no podemos guardar la ley por sí mismos. Ahora te va la palabra. Pues yo no estoy diciendo que hay que guardar el reposo para salvarnos. Yo estoy diciendo que por cuanto somos salvos, tenemos que guardar el día de reposo. Es una cosa totalmente diferente. A ver. Espera. A ver, ¿ibas a repostar? No. Good, dale. El sábado lo guardaban antes de Cristo. Es un mandamiento que tenían que guardar, ¿no? Lo que estoy tratando de decirte es que en la Biblia los días de reposo, el día séptimo no se nombraba sábado. Sabbat significa reposar. Lo que significaba era que en ese día se reposaba. Pero los judíos no hablaban de un sábado como nombre, hablaban del séptimo día. Pero no solo eso, en la Biblia no solamente está el sábado o el sabbat del día séptimo. Cada vez que había una fiesta judía se les llamaba sábado. Es como ahora, en nuestros tiempos, se le dice holiday. ¿De dónde viene la palabra holiday? De holy days, días santos. Entonces, la gente guarda culturalmente hoy algunos días que algunos tienen algún cierto grado de reputación, otros no, y le llama holidays en nuestros tiempos, ¿verdad? Ahora, en aquellos tiempos se llamaban los días que guardaban sábado, porque reposaban en esos días y lo conmemoraban a Jehová. Ya lo copias, pero no significa lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando solamente del día séptimo. No estoy hablando de otra fiesta, porque si tú vas a las cartas paulinas, el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a luna nueva, días de reposo, y cuando habla de días de reposo,
se está refiriendo a fiestas judías, no se está refiriendo a lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando del cuarto mandamiento que habla de que tenemos que reposar el día séptimo. Nadie está hablando de sábado. Yo estoy hablando del mandamiento cuarto de la ley moral que dice que 6 días vas a trabajar y el séptimo lo vas a descansar. Es lo que yo estoy hablando. ¿Ya lo agarraron? Sí. Voy, sigo. Jesús y el día de reposo. Aquí hay una cita en Mateos del 12:1 al 14, que es un día, es una cita que explica un problema de Jesús con los judíos, donde Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo y Él licita o Él permite que en el día de reposo se hagan obras de misericordia. Se hagan obras de misericordia. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo tiempo para leer el pasaje entero. Usted en su casa léalo. Ahora, de este pasaje sacamos tres enseñanzas. Número 1, el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre y no a la inversa. Jesús fue el que estableció el día de reposo y Él sabe cómo se debe observar. Y la cosa 3, la enseñanza 3, es que solo las obras de piedad, necesidad y misericordia están permitidas. Quiere decir, Jesús hizo algo por el bien de ellos mismos. Tenían hambre y empezaron a recoger espigas. Esto era algo que la ley permitía. Si eras pobre y tenías hambre y ya se habían llevado la cosecha a un campo, no se les permitía a los judíos recogerlo absolutamente todo. Lo que iba cayendo se dejaba por si un pobre necesitaba, entraba y lo cogía. Entonces, no. No, ahora no. No. Entonces los discípulos tuvieron hambre y empezaron a recoger aquellas espigas y le dijeron entonces a Jesús, ven acá, eso no es lícito, es día de reposo. Y ahí es donde el Señor dice que el día de reposo es para nuestro beneficio, no en nuestra contra. Y Él dice, yo soy el Señor del día de reposo. Quiere decir, yo como Dios establecí el día de reposo. Ustedes no van a venir a enseñarme cómo debe ser aplicado el día de reposo. Sin embargo, el día de reposo yo lo instituí para que ustedes tuvieran beneficio. Por tanto, si necesitan hacer una obra de piedad, si necesitan hacer una obra de necesidad, que es lo que estaba pasando aquí, o una obra de misericordia, entonces es permitido. Y de hecho la propia ley decía que si una oveja se te caía en un hueco, el día de reposo, tú podías sacar la oveja del hueco. Entonces aquí los judíos, como siempre, que llevaban las cosas a un extremo y se relajaban en las otras, hablaban por el bien de las ovejas, pero no hablaban por el bien de los hombres. No les molestaba sacar una oveja del hoyo, pero dejaban a un hombre hambriento el día de reposo. Y Jesús le dijo, no tiene sentido, el día de reposo es para bien de ustedes, no para bien, no para que ustedes se conviertan en una piedra de tropiezo. ¿Lo ven ahí? Ahora, esa es la enseñanza de Jesús con respecto al día de reposo. Porque a veces cuando leemos la escritura un poco atropelladamente, pensamos que los judíos guardaban el día de reposo, que Jesús criticó a los judíos por guardar el día de reposo. No es así. Los judíos, y sobre todo los fariseos, guardaban mal el día de reposo. Trataban de guardar la letra, pero violaban el espíritu. La explicación es más complicada, pero voy a tratar de resumirla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los judíos decían, yo no puedo caminar más de, no me acuerdo cuántas millas eran, pero eran como, vamos a poner 2 millas, para poner alguna medida. 2 millas es todo lo que yo puedo caminar el día de reposo. Entonces, ¿qué hacían? Si ellos venían de su ciudad a esta, y eran 4 millas, pero sabían que para regresar tenían que regresar el día de reposo, a mitad de camino ellos dejaban una pertenencia personal. Algo de ellos, un cepillo de dientes, un jarrón, una manta, cualquier cosa. Ellos lo dejaban a mitad del camino. Para los judíos, dejar algo en un lugar lo constituía en residencia. ¿Y qué hacían? Caminaban hasta la mitad, el día de reposo, caminaban 2 millas, por ejemplo, recogían lo que querían recoger, eso se convertía en un nuevo millaje. O sea, llegaban de casa a casa, recojo mi manta o mi cepillo de dientes y me voy entonces hasta mi pueblo, 2 millas más. Y así. No violaban la letra, pero violaban el espíritu, porque a la larga caminaban 4 millas, ¿lo ve? Entonces, eran unos pillos, pero José Luis se ríe, pero nosotros somos iguales, porque así nos pasamos la vida, ¿lo cierto, José Luis? Te disparé. Pero así nos pasamos la vida tratando de ver cómo le pasamos por la orilla el mandamiento para
fariseaicamente cumplirlo, pero al final lo que estamos haciendo es violando el espíritu de la ley y condenándonos a nosotros mismos en ello. ¿Lo ven? Y así somos, así es la naturaleza humana, así lo hacían los judíos. Y entonces vino Jesús y dijo, no, el día de reposo yo lo establecí, yo soy el Señor del día de reposo. Y yo lo establecí para bien de ustedes, para que ustedes tuvieran descanso, para que ustedes pudieran hacer obra de piedad, obra de misericordia, no para que tuvieran el lío este que tienen ustedes armado. ¿Lo ven? Ahora, vamos a hablar del Sabbat en la iglesia. En Romanos 14, del 5 al 6, vamos a ver si lo tengo aquí en la diapositiva. Aquí está. Romanos 14, del 5 al 6, y Colosenses 2, del 16 al 17, dice allí que la iglesia no guarda los días de reposo judíos. Son todas las fiestas judías no tienen que ver nada con la iglesia. La iglesia es otra cosa. ¿Ok? Israel practicaba judaísmo. La iglesia practica cristianismo. Son dos religiones totalmente diferentes. Y la iglesia, si me lo permiten decirlo, la iglesia está conformada en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba conformada por una mayoría de israelitas y por algunos gentiles. Y ahora en el Nuevo Testamento está conformado por una mayoría de gentiles y una minoría de israelitas. Por tanto, ¿qué estoy diciendo? La iglesia viene desde el primer justo hasta el último y se pasea por todas las eras. No empieza la iglesia con Hechos capítulo 2 como dicen algunos. En el Antiguo Testamento Israel era el pueblo de Dios, pero no todos los israelitas se salvaban. Lo voy a repetir. Israel en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, pero no todos los israelitas se salvaban. Vaya a Romanos capítulo 9, 10 y 11 y usted va a aprender ahí que no todos los israelitas se salvan, sino el remanente de Israel es el que se salva. Por tanto, el remanente de Israel en el Antiguo Testamento se salvó y algunos gentiles se salvaron. ¿Alguien me pone un ejemplo de un gentil que se salvó en el Antiguo Testamento? ¿En serio es una clase? Rahab, otro. Otra, Ruth, también. Los dos están en la genealogía de Cristo. Naamán el sirio, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de otros. Algunos pudieran decir Nabucodonosor, algunos creen que se salvó, pero no voy a entrar ahí. Ahora, ven, se salvaron algunos gentiles en el Antiguo Testamento. Ahora, Nuevo Testamento se salva, es la oportunidad gentil. Se salvan más gentiles y se salvan menos israelitas. El capítulo 11 de los Romanos dice que la salvación de los gentiles provoca celos a los israelitas escogidos y esto los hace venir a la salvación. Y estos todos conforman la iglesia, donde no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. Ese es el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. ¿Lo ve ahí? Ahora, la iglesia de Jesucristo no tiene que guardar las fiestas judías. Es ridículo que usted entre a algunas iglesias y usted ve candelabros o ve réplicas del Arca de la Alianza, o la gente se pone cosas ridículas para parecer judíos. Eso es una tontería. No tiene nada que ver el judaísmo con el cristianismo desde el punto de vista de lo que es la religión. Ya, ahora, la iglesia, a ver. Es que me perdí un poquito. ¿La iglesia entonces está desde el Antiguo Testamento? Sí, señor. ¿Desde esa mezcla? Desde que empezó el primer justo hasta que el último venga, esa es la iglesia. Entonces, no hay pueblo de Dios y la iglesia no son dos cosas diferentes. No, no lo son. Eso fue lo que acabo de decir, que la iglesia es la iglesia. La iglesia es la iglesia y en el Antiguo Testamento está conformada en su mayoría por israelitas, que era el pueblo de Dios escogido del Antiguo Testamento, y algunos gentiles. Y ahora en el Nuevo Testamento la iglesia está conformada por muchos gentiles y pocos judíos. ¿Ya? Ahora, nadie tiene que practicar judaísmo para salvarse. Tienes que creer en Jesucristo para salvarte y eso es cristianismo, no judaísmo. A ver. Pero la iglesia fue formada en Hechos. Ok, yo no voy a entrar en eso porque me voy a ir del tema. Cuando hablemos de iglesia, un día, no sé cuándo va a pasar, lo volveremos a retomar, pero me están desviando la clase y estoy hablando del día de reposo, no de iglesia. Y no, la iglesia viene desde Adán hasta hoy, no fue establecida en Hechos. Organizacionalmente y como una religión, sí, pero los santos del Antiguo Testamento, los elegidos del Antiguo Testamento, forman parte de esa iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Cristo murió por la gente a partir de Hechos capítulo 2 o murió también por los que habían muerto antes de Hechos capítulo 2. ¿O los que habían muerto?
Sí. Pues ya eso ya no ya eso ya Por ejemplo, Cristo murió por Moisés. Moisés, el del pacto. Cristo murió por él. Cristo murió por David. Cristo murió por Abraham. Cristo murió por Jacob. Te pregunto. creyeron, yo creo que sí. porque- Entonces son parte de la iglesia. ¿Lo ves? No se llamaba iglesia, pero son parte de la iglesia. Si Cristo murió por ellos, son parte de la iglesia. Pero me tengo que ir de aquí, por favor. Ahora, la iglesia, vuelvo a repetir, no guarda las fiestas judías, ni la iglesia se mezcla con el judaísmo. No se mezcla. Léase Gálatas, léase Romanos, y usted va a darse cuenta de que no tiene que ver una cosa con la otra. De hecho, en los tiempos de Pablo, la corriente que más lo azotó y más lo persiguió fueron los judaizantes, que los judaizantes trataban de mezclar cristianismo con judaísmo y obligaban a los nuevos creyentes a circuncidarse y a guardar la ley. Pero no estoy hablando de la ley moral, sino la ley de Moisés, los 633 mandamientos, 613 mandamientos. Ellos querían que se guardara para poderse salvar. Los judaizantes fueron criticados por Pablo en la epístola a los Gálatas, por ejemplo, y también en Romanos. Usted puede buscar allí y hay bastante sobre eso. Por tanto, la iglesia no se mezcla con el judaísmo, no se mezcla. Pero la ley moral, los 10 mandamientos sí están efectivos para nosotros. Los creyentes tienen que guardar la ley moral. Efesios 6 del 1 al 3 y Santiago 2 del 8 al 12. ¿Qué quiero decirle? Nosotros decimos, las leyes del Antiguo Testamento, a no ser que sean ratificadas, en el Nuevo no se guardan. ¿Ya? Y por demás decimos que las leyes sanitarias y las leyes ceremoniales también se abrogan, porque las ceremoniales Cristo las cumplió en la cruz y en todo su ministerio, y las sanitarias pues no aplican. Ahora, eso está hecho así, pero la ley moral, cada mandamiento de la ley moral usted lo encuentra ratificado de una forma o de otra en el Nuevo Testamento. Ahora, como me están mirando serios, mejor alguien que me busque Efesios 6 del 1 al 3 y alguien que busque Santiago 2 del 8 al 12. Por favor, rápido, que se me acaba el tiempo. Y ya ahorita ustedes saben quién viene por ahí a decirme que sacó el tiempo. Efesios 6 del 1 al 3. Por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo ve ahí? Ahí Pablo está ratificando mandamiento quinto. ¿Cómo puede ser posible que ratifique uno y no ratifique los demás? Vamos para Santiago 2 del 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometeréis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. ¿Lo ve ahí? Por tanto, la ley moral está completamente establecida para la iglesia. Nosotros tenemos que guardarla. Ahora, voy a poner la salvedad. No sé si lo hago más adelante, así que mejor lo hago ahora. Mire, nosotros no guardamos la ley moral para salvarnos. Nosotros creemos en Jesucristo para salvarnos. ¿Lo veo ahí? Ahora, nosotros fuimos predestinados para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Cumplir la ley moral. ¿Ya? Es así. ¿Quieres hacer buenas obras? Buenas obras no es salir por ahí con lo poco que te queda de egoísmo y decir, ay, me encontré un pobre, fírmame para que salga en Facebook, mira, aquí te doy el dinero para que... No, eso no es una buena obra, eso es una falsedad, ¿verdad? Las buenas obras parten de Dios y son provocadas por Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por nuestra buena voluntad. ¿Por qué razón? Porque aún después de la regeneración somos tan malos que nosotros no pudiéramos tener una iniciativa para hacer una buena obra. No podemos, siempre lo haremos con algo egoísta detrás de nosotros. Estaremos buscando un beneficio cuando lo hacemos. 5 minutos. Oye, Enrique me daba 10. Vale. Entonces, siempre lo haremos así. Pero las buenas obras son provocadas por el propio Dios. Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, las buenas obras tienen un respaldo legal y el respaldo legal es la ley moral. Usted tiene que sujetarse a la ley moral y como tal, el Sabbat es un mandamiento positivo, moral y perpetuo obligatorio para todos los hombres en todos los tiempos, porque es ley moral. ¿Lo ven? Dios ha señalado un día de cada 7 y por tanto se guarda santo para el Señor. Su cumplimiento es incurrir en el cuarto mandamiento y por tanto pecado. Si usted no guarda el día de reposo, usted está pecando. Y a partir de hoy,
lo hace de forma voluntaria. Antes lo hacía por ignorancia, ahora lo hace por voluntario. Y Hebreo dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aunque eso lleva una clase entera para explicarlo. Bien. Ahora voy rápido porque se me acaba el tiempo. La iglesia cambió de sábado para domingo el día de reposo. Ahora, yo no tengo tiempo, ni tampoco es el propósito de la clase, explicar las causas sociales y históricas que provocaron el cambio de sábado para domingo. La gente muy apresuradamente dice, no, se cambió porque era la resurrección del Señor. Sí y no. Hubo muchas cosas allí que llevaron a la iglesia a cambiar de sábado para domingo. Por tanto, yo no me voy a agarrar lucha de por qué se hizo el cambio. Si usted quiere, póngase a leer libros y después lo debatimos. No me preocupa eso por el momento. Ahora, escuche, no importa el día de reposo que usted guarda. En nuestra cultura americana y en la cultura de nuestros países donde la iglesia se ha desarrollado, la gente guarda el domingo, ¿ya? Pero yo viví en Las Vegas, Nevada. Y cuando yo vivía en Las Vegas, Nevada, trabajaba en un restaurante y el domingo no me lo daban libre. Tenía que trabajar y no podía faltar. Yo traté de ir a Yuma Resort, yo traté de ir a todos lados diciendo de que no me permitían practicar mi religión, pero no hubo manera. Yo tenía que trabajar los domingos. ¿Qué me daban? Me daban miércoles y jueves. ¿Qué yo hacía? El jueves lo observaba. ¿Por qué razón? Porque a veces por trabajo no podemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar otro día, porque la cosa no está en guardar el sábado séptimo, o guardar el domingo primero, o guardar el jueves como hacía yo. La cosa está en que Dios conoce nuestras limitaciones, y si por trabajo yo tengo que trabajar el domingo, entonces yo establezco jueves. Ahora, voy para allá, rápido. Escuche, porque somos muy pecadores y somos muy sinvergüenzas. ¿Qué significa? No es esto como que ahora me caen unas amistades en la casa y ya no guardo el domingo y digo, bueno, guardo el miércoles y ya lo guardé. No. Nuestras amistades, nuestra familia, las personas que están cerca de nosotros tienen que saber que si el domingo no trabajamos, el domingo es para venir a la iglesia. Y si ellos no quieren venir con nosotros, pues que se fastidien y se queden solo en casa. Pero nosotros venimos a la iglesia y lo guardamos santo para Dios. Y cuando salimos de aquí, tenemos que hacer cosas santas. No es para que te pongas a lavar, ni para que te pongas a limpiar, ni para que te pongas a hacer otra cosa. No, es para guardar los santos. Nosotros salimos de aquí y nos vamos a la casa y le damos a los niños el catecismo de Heidelberg. Y le damos una clase más para que ellos tengan algo más. Y tratamos de hacer cosas santas el día del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo ha establecido. Si no lo hacemos, estamos violando el cuarto mandamiento. ¿Ya? Ahora, ya les expliqué todo. Ya se los dije todo. Si todavía yo no los he convencido, porque soy un pésimo maestro, yo les traigo a ustedes rapidito ejemplos en nuestros símbolos confesionales. Por ejemplo, miren, la confesión de fe bautista. Déjame ver si lo traigo ahí en la pizarra. La confesión de fe bautista, en el capítulo 12, en el inciso 7 y en el inciso 8, que viene ahí después, mírenlo ahí. Habla de que tenemos que guardar el día de reposo santo para Dios. Yo no tengo tiempo para leerlo porque ya se me acabó el tiempo. Pero usted tiene el estudio en la casa, o sea, en el teléfono. Léalo, por favor, para que usted se dé cuenta que nuestro símbolo confesional, la confesión de fe bautista, desde 1689 estableció que tenemos que guardar el día santo para Dios, el domingo. Ya, a no ser que usted trabaje y usted necesita establecer otro. Ahora, mire, cuando vamos a la confesión de fe de Westminster en el Catecismo Menor, también la confesión de fe de Westminster establece que tenemos que guardar el domingo santo para Dios. Es un día de reposo. No puede hacer actividades mundanas. No puede hacer absolutamente nada que tenga que ver con su vida secular. Tiene que dedicarlo santo para el Señor. De lo contrario, es pecado. Está violando el cuarto mandamiento. Catecismo Menor. La pregunta 60 y 61. Eso está en la clase que yo les mandé en PDF. Mire, el catecismo de Heidelberg. El catecismo de Heidelberg en el Día del Señor 38 también lo explica, que tenemos que guardar el día domingo santo para el Señor y que tenemos que cesar de nuestras actividades mundanas.
Ahí lo dice. Y ahora miren, si los símbolos confesionales no son suficientes para yo convencerles que ya eso es demasiado, yo sé, ya voy a terminar. Mire lo que dice Juan Calvino. Dice Calvino, si gastamos el día del Señor en fiestas, en juegos y en deporte, ¿honra esto a Dios? No. ¿Lo tiene ahí? No. ¿No se burla de Él y emplea mal su nombre? Sí. Cuando las tiendas se cierran durante el día del Señor y los hombres no viajan como hacen durante otros días, este es el modo en que podamos tener más ocio y libertad para ocuparnos de las cosas que Dios nos ordena. Es para que podamos ser enseñados por su palabra, encontrarnos juntos para la confesión de nuestra fe, clamar su nombre y ejercernos en el uso adecuado de los sacramentos. Esto es como la regulación del sábado nos debería servir. Quiere decir, Calvino estaba a favor de que guardáramos santo el día domingo. Henry Bullinger. Esta cosa dejó de funcionar. Ok, Henry Bullinger, que fue el que sustituyó a Zwinglio en los tiempos de la Reforma, también estaba a favor del día de reposo. Decía él, transgredan este mandamiento, que no cesa de malos trabajos, sino abusan del resto del domingo a la provocación de placeres carnales, ya que guardan el sábado a Dios, pero trabajan para el diablo. Oye, para quien trabajan los domingos. En jugar a los dados, en la bebida, en el baile y en la alimentación de sus humores con las vanidades de este mundo, por lo cual no nos atraemos a la compañía de los fieles santos, pero también realmente profanamos nuestros cuerpos, que deberíamos santificar y quedarnos santos. Y voy a terminar, ya, se lo prometo. Matthew Henry, oiga lo que dice: aquellos que encuentro culpables de profanar el día del Señor, a estos en el nombre de Dios dirijo este papel. Quienes descuidan el trabajo designado de ese día y quienes violan el descanso prescrito de ese día, en primer lugar, es una profanación del día del Señor y una violación de la ley de ellos, para descuidar y omitir el deber apropiado y negocio en ese día, que es el servicio inmediato y la adoración de nuestro Dios. Si damos desecho lo que durante ese día se debería hacer, somos transgresores, ya que las omisiones son pecados y deben estar en el juicio. Por tanto, tenemos que despertar y darnos cuenta. No guardar el día de reposo santo para Dios es pecado. ¿Ya? Vamos a orar. Si tienen dudas, aquí estoy todavía. No me voy. Ustedes pueden ir a tomar café, pero los que tienen dudas no tienen derecho a café. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú escribas esto de una buena vez en nuestros corazones, para que podamos honrarte y darte el primer lugar en nuestras vidas. Pero si no somos capaces de guardar santo para ti un día de 7, entonces ¿cómo podemos cumplir el primer mandamiento? En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor.